BMW i5. Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. El coche que tengo aquí a mi lado es el BMW i5 o lo que es lo mismo la versión eléctrica del Serie 5, un coche que en esta generación es muy grande ya que supera los 5 metros de longitud. Esta unidad en particular que tengo aquí a mi izquierda es la eDrive 40, es decir, la versión más sencilla de toda la gama. Tiene un motor trasero de 340 caballos de potencia y una batería de 84 kWh de capacidad bruta. Y con esta batería la autonomía que homologa BMW son 580 kilómetros. Esta unidad tiene varias opciones a nivel de chasis que pueden alterar su rendimiento dinámico. Uno son los neumáticos. Delante lleva unos Continental EcoContact 6 de medidas 255-35 R21 YXL y detrás son más anchos. Detrás son unos 285-30 R21 YXL también. Y otra opción que lleva este i5 es la dirección a las ruedas posteriores. Y una vez que conocemos un poquito más en detalle cómo es este BMW, vamos a evaluar cómo de ágil es y cómo de seguro es en nuestras maniobras de esquiva y de slalom. ¡Vamos allá! Antes de continuar, vamos a hacer un repaso a las alternativas del BMW i5 eDrive 40 que nos ocupa. Estas son principalmente el BYD Han y el Mercedes-Benz EQE 350. El Tesla Model S no es un competidor directo del BMW i5 al que nos referimos en este vídeo, porque, digamos, milita en otra categoría, ya que su precio de partida es mucho más elevado, como también lo es su potencia. El rival natural de ese Tesla Model S sería el BMW i5 M60. Así que la cosa queda entre el BYD, el BMW y el Mercedes-Benz. De todos, el BYD sobresale tanto por su precio como por potencia. El BMW es el ganador por consumo, ya que homologa 16 kWh cada 100 km. El Mercedes-Benz, por su parte, es el que tiene una autonomía mayor, ya que recurre a una batería de mayor capacidad que el resto. Y ahora sí, ya que hemos puesto en contexto un poco el BMW i5 eDrive 40 que nos ocupa, vamos a dar paso a las maniobras en circuito. Y empezamos con el slalom. Slalom. En este ejercicio el BMW i5 arranca disparado con agilidad, ya que la potencia es elevada y las ruedas motrices, las traseras, traccionan muy bien. Como se puede ver en las imágenes, este i5 cambia de apoyo con rapidez, aparente agilidad y un balanceo de la carrocería bastante moderado. En definitiva, se mueve como un coche más pequeño y ligero, casi como un deportivo. El tiempo final me parece bueno para un coche de sus características. Eso sí, hay que tener en cuenta que la unidad que nos ocupa tiene, como hemos mencionado anteriormente, varias opciones que buscan un mejor desempeño en curva. Por lo tanto, lo que estamos viendo en estas imágenes no tiene por qué ser trasladable a un i5 que sea completamente de serie. Eso sí, puede valer como referencia. La dirección a las ruedas traseras también ayuda a la hora de cambiar de sentido. De hecho, el i5 maniobra bien para su tamaño. Esquiva. Y vamos ya con la esquiva. Esta es la primera pasada y justo a continuación expongo mis primeras impresiones. Bueno, pues ya está, primera pasada, está hecha en el modo de conducción eficiente y con la mínima retención eléctrica posible. Y bueno, he tirado uno de los conos, el coche se ha comportado más o menos bien, ha reaccionado de forma precisa al volante. Y bueno, vamos a ver qué hace en sucesivas pasadas. Me gustaría hacer un par de matices a estas declaraciones. El primero es que no tiro un solo cono, sino 3. En segundo lugar, aunque el coche reacciona con precisión, la trayectoria no fue limpia, sino que tuve que hacer varias correcciones durante el ejercicio. Esta es la mejor pasada que conseguimos con la menor retención eléctrica posible. La velocidad a la entrada no es muy elevada,
pero el BMW i5 lo hizo muy bien. Hay que señalar que la suspensión mantuvo a raya los movimientos de la carrocería en los cambios de apoyo. Al volante me dio la impresión de que el control de estabilidad actuó muy poquito. En los sucesivos intentos a mayor velocidad y con la mínima retención eléctrica no conseguí mejorar los resultados. Una dificultad que encontré para sentirme plenamente integrado es precisamente la dirección. Los movimientos que se hacen con el volante se traducen en cambios importantes y rápidos de trayectoria, y esta característica necesita un tiempo de adaptación. Estoy seguro de que con la práctica se podrían mejorar mucho los resultados. No obstante, en este ejercicio tratamos de simular una maniobra de emergencia, donde normalmente no hay tiempo para pensar cómo hacerla de la mejor manera posible. También hicimos intentos utilizando la máxima retención eléctrica. En este caso, con más retención eléctrica resulta más sencillo porque el coche pierde más velocidad durante el ejercicio. Mostramos estas imágenes a modo de ejemplo, pero siempre tenemos en cuenta el dato que conseguimos con la menor retención posible. Ya hemos hecho las pruebas en circuito con este BMW i5 y yo creo que el resultado, al menos a mi juicio, es claro. El coche se comporta mucho mejor en el slalom que en la esquiva. En el slalom se nota que el chasis está muy bien puesto a punto y está enfocado hacia la agilidad y hacia la deportividad. La dirección es muy precisa y eso permite dirigir el coche por donde uno quiere. Sin embargo, en la esquiva me ha costado un poquito más gestionar la velocidad de entrada al ejercicio, así como la cantidad de giro en la dirección, porque sí que es verdad que si entraba un poquito más de prisa de lo que este coche admite, a continuación se producía un deslizamiento de las ruedas delanteras un poquito brusco y eso impedía o me impedía dirigir el coche por donde quería. Así que mi conclusión es clara, es un chasis con una puesta a punto dirigida hacia la deportividad, pero en circunstancias adversas puede reaccionar con un poquito más de brusquedad que otros vehículos equivalentes. Para finalizar con el análisis voy a dar alguna opinión más. Me parece probable que un i5 con el chasis estándar ofrezca menos agilidad en el slalom y al mismo tiempo más docilidad y facilidad de conducción en una maniobra de emergencia. Y hasta aquí la prueba de este coche. Como siempre, si queréis ampliar información, os recomendamos visitar la prueba que hemos publicado en nuestra web, donde damos más información sobre cómo va este i5, su consumo, prestaciones, su capacidad de carga y también explicamos con profundidad cómo es su interior. Toda esa información está apoyada por un buen número de imágenes exteriores y de interior. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.